Hola a todos, hoy mis compañeras Elizabeth Barreto Muñoz, Catalina Martínez y yo, Luz Rivas Murillo, vamos a presentar nuestra propuesta de investigación sobre la violencia escolar. Nuestro trabajo se titula Más allá del protocolo, porque buscamos entender este fenómeno no solo desde las sensaciones, sino desde las voces y las relaciones de quienes lo viven todos los días. Cuando pensamos en la violencia escolar, casi siempre se habla de sanciones o protocolos que buscan controlar la situación del conflicto. Sin embargo, estos mecanismos no siempre logran llegar al fondo del problema. Se enfocan en lo que se ve, una pelea, un insulto o una falta de respeto, pero dejan de lado como las causas más profundas que originan estas conductas. En los entornos escolares también existe una violencia más sutil, simbólica o verbal, que muchas veces se vuelve parte del día a día sin que nadie la cuestione. Esa normalización la hace invisible, aunque tenga un gran impacto en las personas que la sufren. Por eso, en nuestro estudio proponemos mirar la violencia desde otras perspectivas, no solo desde las normas, sino desde lo humano. Creemos que para entenderla y transformarla es necesario escuchar la experiencia, las emociones y las voces de quienes hacen parte de la escuela. Solo así podremos comprender realmente el problema y buscar una solución más profunda y significativa. Los voy a dejar con mi compañera Elisa para que les explique qué vamos a estudiar exactamente. Gracias, Luz. Nuestro objeto de estudio es la violencia escolar, entendida como cualquier daño intencional. Y esto es clave, ya no se limita al patio, sino que se extiende a las redes sociales. Para analizarla, la dividimos en dos dimensiones. Primero, la simbólica narrativa, es decir, qué significa la violencia para un estudiante o un profesor, cómo la cuentan, qué es para ellos un acto violento. Y como segunda, la sociorrelacional. Aquí vemos cómo interactúan. Analizamos las dinámicas de poder, los roles clásicos de agresor, víctima y espectador, y las prácticas de exclusión. Para hacer esto, nuestro enfoque no puede ser el tradicional. Nos situamos en un paradigma interpretativo. ¿Qué significa esto? Que no vemos la violencia como una verdad única, sino como una construcción social. Lo que es la violencia para un estudiante puede ser un juego para otro. Queremos interpretar estas múltiples realidades. Por eso nuestro alcance es exploratorio y descriptivo. No buscamos números ni estadísticas, buscamos una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno. Mi compañera Catalina les presentará ahora las preguntas que guían esta visión. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Nuestro estudio se mueve por tres preguntas centrales. Primero, sobre los estudiantes. Queremos saber cuáles son las narrativas y los significados que construyen las víctimas sobre sus propias experiencias. Segundo, sobre los espacios. ¿Cómo se manifiesta el poder y la exclusión en los patios, pasillos o en el bus? Esos lugares donde no hay supervisión directa. Y tercero, sobre los docentes. ¿Qué piensan ellos sobre las causas de la violencia? Y más importante, ¿qué estrategias informales usan en el día a día para medir más allá del protocolo oficial? Esta diapositiva es el corazón de nuestra propuesta. ¿Cómo vamos a responder a estas preguntas? Para la primera pregunta sobre las narrativas de las víctimas, usaremos un método narrativo. La técnica será el relato de vida, básicamente una entrevista en profundidad donde la persona nos cuenta su historia. Para la segunda pregunta, sobre los patios y pasillos, usaremos etnografía escolar. La técnica será la observación no participante. Estaremos allí con un diario de campo registrando esas dinámicas de poder sin intervenir. Y para la tercera pregunta, sobre los docentes, usaremos un grupo focal,
reuniremos a varios profesores para generar una discusión grupal sobre sus percepciones y estrategias. Aunque esta es una propuesta, ya proyectamos algunas conclusiones. Primero, esperamos confirmar que la violencia es una construcción social. La definición de qué es violento varía totalmente entre estudiantes y docentes. Segundo, anticipamos que los puntos ciegos, los patios, los baños y sobre todo las redes sociales son los verdaderos epicentros donde se gesta el conflicto. Y finalmente, esperamos encontrar una brecha entre el protocolo oficial y la práctica docente. Creemos que los profes usan estrategias informales no por negligencia, sino porque el protocolo no les da las herramientas para el caos real del aula. En conclusión, y retomando la idea inicial, esta investigación es vital porque para diseñar intervenciones que sean realmente humanas y efectivas, primero debemos entender cómo viven, cómo sienten y cómo narran la violencia los propios actores. Muchas gracias por su atención.